Hay una palabra que los analistas de inteligencia usan para describir un momento en que múltiples señales de advertencia convergen al mismo tiempo. Confluencia. En este momento, los analistas del Pentágono, del Mossad, del MI6 y de los servicios de inteligencia de media docena de países están mirando el mismo tablero, el mismo Medio Oriente, las mismas alianzas que se forman, los mismos programas de armamento que avanzan, y ninguno de ellos puede decirte con certeza cómo termina lo que está comenzando. Pero hay alguien que escribió una descripción de ese tablero hace 2500 años. Y lo extraño no es que lo hiciera, lo extraño es lo preciso que fue. En el episodio anterior, seguimos el Apocalipsis desde una isla de destierro hasta el siglo XXI. Vimos cómo un anciano que Roma quería borrar, escribió un texto que 2000 años de imperios no pudieron destruir. Y cerramos con una pregunta que no tiene respuesta fácil. ¿Somos la primera generación que realmente puede entender lo que Juan escribió? ¿O simplemente la primera que tiene razones para querer creerlo? Hoy vamos más lejos. Hemos pasado 5 episodios reconstruyendo el mapa. Abraham nos mostró la fractura que dividió civilizaciones. Ezequiel describió una coalición del norte con Persia como aliado central. Daniel habló de un cuarto imperio que no termina de morir. El Apocalipsis describió un sistema de control económico global, escrito con palabras que el siglo XXI puede leer como si fueran un manual técnico. Hoy llegó el momento de hacer lo que prometimos desde el principio: salir de los textos, mirar el tablero geopolítico real, el que aparece en los titulares de hoy, el que los generales estudian en sus mapas y los diplomáticos negocian en sus reuniones a puerta cerrada. Y hacer la pregunta que ningún canal de noticias, ningún think tank, ningún comentarista político convencional está haciendo con la honestidad que merece. ¿Estamos en el mapa? ¿Estamos viviendo dentro de la secuencia que Ezequiel, Daniel y Juan describieron desde sus respectivos exilios hace 2500 años? No vamos a responder esa pregunta con un sí o con un no. Vamos a hacer algo más difícil y más honesto. Vamos a poner los datos sobre la mesa, todos los datos, los que apuntan en una dirección y los que apuntan en otra, los que incomodan a los creyentes y los que incomodan a los escépticos. Y al final, tú decides. Primer hecho: Israel existe como Estado soberano desde el 14 de mayo de 1948. Antes de esa fecha, en ningún momento de los 2000 años anteriores había existido un Estado judío soberano en ese territorio. Ni en el período romano, ni en el período medieval, ni en el período otomano. En el año 70 de la Era Común, Roma destruyó Jerusalén y dispersó a la población judía. Un pueblo sin Estado, sin territorio soberano, manteniendo su identidad a través de la práctica religiosa y la memoria colectiva, durante 19 siglos. Y en 1948, ese Estado reapareció. Ezequiel, escribiendo en el exilio en el siglo VI a.C., cuando Israel ya había sido destruido por primera vez, describió a un pueblo que sería reunido de entre las naciones y volvería a su tierra. La pregunta no es si eso ocurrió. Ocurrió. La pregunta es ¿qué significa que ocurriera? Segundo hecho: Irán es hoy el actor estatal más comprometido con la destrucción del Estado de Israel. No es una interpretación, es una política de Estado declarada públicamente, repetida en discursos oficiales, inscrita en la retórica institucional del régimen desde 1979. El ayatolá Jamenei ha declarado en múltiples ocasiones que Israel no durará, que su eliminación es una obligación religiosa, que el régimen iraní dedica recursos estratégicos a ese objetivo. Y los hechos confirman las palabras. Si miras el mapa del Medio Oriente hoy, Israel está rodeado.
no por un ejército único, por una red diseñada, financiada y coordinada desde Teherán durante 4 décadas. Hezbollah en el Líbano, al norte, con más de 150.000 cohetes y misiles apuntando hacia Israel. Hamás y la Yihad Islámica en Gaza, al suroeste. Las milicias chiíes en Siria e Irak, al este y al noreste. Los hutíes en Yemen, al sur, lanzando drones y misiles hacia territorio israelí desde el otro lado de la península arábiga. Es una arquitectura estratégica. Los analistas militares la llaman el eje de resistencia. Israel la llama el anillo de fuego. Y aquí aparece la pregunta incómoda. ¿Qué pasa si un texto escrito hace 2500 años realmente describió esta configuración? Tercer hecho. Rusia e Irán tienen hoy el nivel de cooperación militar más profundo de su historia compartida. La guerra en Ucrania aceleró ese proceso en una forma que pocos analistas anticiparon con claridad. Las sanciones occidentales pusieron a Rusia en una posición de dependencia tecnológica, e Irán, que lleva décadas desarrollando tecnología de drones y misiles bajo condiciones de sanción, se convirtió en un proveedor clave. Los drones Shahed iraníes han sido usados por Rusia en Ucrania. Tecnología de misiles balísticos ha fluido entre los dos países y, en dirección contraria, Rusia ha proporcionado a Irán tecnología que Teherán no podría haber obtenido de ninguna otra fuente bajo el régimen de sanciones internacionales. Dos países bajo sanciones occidentales, dos países que desafían el orden internacional liderado por Estados Unidos. Dos países con razones estratégicas convergentes para cooperar, y ambos presentes de una forma u otra en los textos que hemos analizado en esta serie. Ezequiel nombra a Persia, nombra a una potencia del extremo norte, nombra a una coalición que actúa en un momento en que las naciones que podrían detenerla solo preguntan y protestan sin actuar. El correlato con el mundo actual no requiere mucha imaginación. No lo afirmamos como profecía cumplida, lo señalamos como una convergencia que merece análisis honesto. Quinto hecho. Jerusalén es hoy el punto de mayor concentración de disputas religiosas, políticas y territoriales del planeta. No es retórica, es un hecho geopolítico documentado. El monte del templo, que los musulmanes llaman Haram al-Sharif, es simultáneamente el lugar más sagrado del judaísmo, el tercero más sagrado del Islam y el centro de una disputa de soberanía que ningún acuerdo de paz ha logrado resolver desde hace décadas de intentos. La Asamblea General de la ONU ha exigido repetidamente el fin de la ocupación israelí. Resoluciones aprobadas con más de 140 votos a favor, una decena en contra. Israel las ignora. El mundo protesta, pero no actúa. Una piedra pesada para todos los pueblos. Zacarías lo escribió en el siglo V a.C. Los titulares de hoy lo confirman con una precisión que resulta difícil de atribuir solo a la casualidad. Hasta aquí los hechos que apuntan en una dirección. Ahora vamos a los que apuntan en la otra, porque si este canal va a ser honesto, tiene que serlo en ambas direcciones. Hay razones sólidas para no concluir que estamos en el mapa profético. La primera, cada generación ha creído que vivía en los tiempos finales. Los primeros cristianos creían que el fin ocurriría antes de que muriera la generación que había conocido a Jesús. Durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, la pregunta de si el fin había llegado no era retórica, era existencial. Y durante la Guerra Fría, con miles de ojivas nucleares apuntándose mutuamente, el reloj del apocalipsis nuclear marcó a 2 minutos de la medianoche durante décadas. Cada una de esas generaciones se equivocó, en el sentido de que el fin que anticipaban no llegó en la forma que esperaban. Eso no prueba que nunca llegará, sí prueba que la urgencia escatológica tiene una historia de falsas alarmas tan larga como la historia misma del pensamiento apocalíptico.
La segunda razón para la cautela: los textos son lo suficientemente ricos como para que cada época encuentre en ellos lo que necesita encontrar. Un texto que puede aplicarse igualmente a Nerón, a Hitler, a Stalin y a cualquier líder autoritario del siglo XXI, es un texto cuya especificidad debe examinarse con cuidado. ¿Es esa versatilidad evidencia de que el texto describe un patrón genuino que se repite en la historia? ¿O evidencia de que el texto es lo suficientemente amplio como para que los lectores proyecten en él sus propios miedos y esperanzas? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, y cualquier análisis honesto tiene que sostenerla sin colapsarla en ninguna de las dos direcciones. Hay una pregunta que los analistas geopolíticos convencionales hacen constantemente sobre el Medio Oriente. ¿Cómo termina esto? Y la respuesta honesta que los mejores analistas dan es que no lo saben. El conflicto israelí-palestino lleva décadas resistiendo todos los modelos de resolución que se le han aplicado. Los acuerdos de Oslo fallaron. Camp David falló. La hoja de ruta del cuarteto falló. Y el conflicto israelí-iraní, puramente ideológico y estratégico, no tiene ningún modelo de resolución que los diplomáticos puedan ofrecer con seriedad. ¿Cómo convences a un régimen teocrático de que abandone una misión que considera divina? ¿Cómo negocias con alguien que cree que está ejecutando la voluntad de Dios? La diplomacia convencional tiene instrumentos para los conflictos de intereses. No tiene instrumentos para los conflictos de escatología. Y eso es exactamente lo que hace que el marco profético que hemos construido en esta serie sea relevante para el análisis geopolítico, independientemente de lo que uno crea sobre la inspiración divina de los textos. Porque si los actores en el tablero creen que están dentro de una narrativa profética, si el régimen de Teherán cree que está preparando el camino para el Mahdi, si ciertos líderes en Israel creen que sus decisiones tienen significado escatológico, entonces esas creencias tienen consecuencias reales que ningún modelo convencional puede ignorar. Las ideas mueven ejércitos. Y las profecías, cuando son creídas con suficiente fervor, se convierten en política exterior. Eso es un hecho histórico. No requiere creer en las profecías para reconocerlo. Hay una persona que quiero que imagines. Vive en Tel Aviv. Tiene 41 años. 2 hijos. Trabaja en una empresa de ciberseguridad en el distrito tecnológico que los israelíes llaman Silicon Wadi. Cada apartamento en su edificio tiene un cuarto reforzado. Un mamad. La ley israelí lo exige en toda construcción desde los 90. Las sirenas han sonado más veces en los últimos años de lo que él puede contar con claridad. Cuando suenan, tiene 90 segundos. El sonido atraviesa la ciudad como un cuchillo. 90 segundos para tomar a sus hijos, bajar al mamad, cerrar la puerta reforzada y esperar. Esperar el impacto o el interceptor del sistema cúpula de hierro. No piensa en Ezequiel mientras espera. Piensa en sus hijos. En si el mayor llegó a casa del colegio. En si su esposa está en el refugio del edificio donde trabaja. Pero cuando termina la alerta y sale al apartamento, y ve los análisis sobre la capacidad de misiles de Hezbollah, sobre los drones iraníes, sobre las instalaciones nucleares en Natanz y Fordow, hay momentos, en la quietud después del miedo, en que la pregunta se forma sola. ¿Hasta cuándo? Y no hay respuesta convencional que lo satisfaga. El Bulletin of Atomic Scientists mantiene lo que llaman el reloj del fin del mundo, un indicador simbólico de la proximidad de una catástrofe global. Comenzó en 1947.
durante la mayor parte de la Guerra Fría, marcó entre 3 y 7 minutos para la medianoche. Recientemente lo movieron a 90 segundos. El punto más cercano al desastre global que ha marcado desde que existe. 90 segundos. El mismo tiempo que tiene el hombre de Tel Aviv para llegar al Mamad con sus hijos cuando suenan las sirenas. ¿Eso puede ser coincidencia? Probablemente lo es. Pero hay momentos en que las coincidencias se acumulan de una forma que merece, al menos, una pausa. Llegamos al punto más difícil de este episodio. Si todo lo que hemos analizado en esta serie es correcto, si los textos describen una secuencia real, si los paralelismos con el mundo actual no son más que coincidencia, entonces hay una implicación que la mayoría de las personas no prefiere sostener mucho tiempo. La implicación es que lo que viene no será menor que lo que ya ocurrió. Ezequiel no describe una escaramuza. Daniel no describe una transición política suave. El Apocalipsis no describe un ajuste gradual del orden mundial. Todos describen una ruptura de una escala que reordena todo lo que viene después. Y si estamos en el mapa, si la secuencia que los profetas describen está en proceso, entonces la pregunta que merece más atención que cualquier otra no es quién ganará la próxima guerra. Es cómo vivir con honestidad y con lucidez dentro de un momento histórico que puede ser más significativo de lo que la mayoría de las personas está dispuesta a reconocer. Esa pregunta no tiene respuesta política. No tiene respuesta geopolítica. Es una pregunta que cada persona tiene que responder desde adentro. Pero hay algo que sí podemos decir con certeza, independientemente de lo que creamos sobre las profecías. El mundo está en un punto de inflexión. No lo dice solo este canal. Lo dicen los analistas del Foro Económico Mundial, los estrategas del Pentágono, los historiadores que han estudiado los colapsos de los órdenes mundiales anteriores. No es quién ganará la próxima guerra. Es cómo vivir con honestidad y con lucidez dentro de un momento histórico que puede ser más significativo de lo que la mayoría de las personas está dispuesta a reconocer. Esa pregunta no tiene respuesta política, no tiene respuesta geopolítica. Es una pregunta que cada persona tiene que responder desde adentro. Pero hay algo que sí podemos decir con certeza, independientemente de lo que creamos sobre las profecías. El mundo está en un punto de inflexión. No lo dice solo este canal, lo dicen los analistas del Foro Económico Mundial, los estrategas del Pentágono, los historiadores que han estudiado los colapsos de los órdenes mundiales anteriores y el reloj del fin del mundo del Bulletin of Atomic Scientists, que marca a 90 segundos de la medianoche, el punto más cercano al desastre global que ha registrado desde 1947. Entonces, ¿estamos en el mapa? Aquí está la respuesta más honesta que este canal puede ofrecer. No lo sabemos. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es esto. Los elementos que los textos proféticos describen como la configuración del tiempo final están presentes en el mundo actual de una forma que no estaban presentes simultáneamente en ningún momento anterior de la historia. Un Israel restaurado, una Persia hostil, una potencia del norte en alianza con esa Persia, una Jerusalén disputada por todas las naciones, un sistema económico con capacidad de control global, una fragmentación del orden imperial de Occidente, todos, juntos, al mismo tiempo, en el mismo tablero. Eso puede significar que estamos en el mapa. Puede significar que el mapa es lo suficientemente general como para encajar en cualquier época de suficiente complejidad geopolítica.
o puede significar algo que nuestras categorías actuales no tienen la capacidad de procesar completamente. La tensión entre esas tres posibilidades es la tensión que este canal existe para sostener. No para resolverla, para sostenerla con honestidad. En el próximo episodio de El Código de las Naciones, vamos a hacer algo que ningún episodio anterior ha hecho. Vamos a escuchar la otra voz. Hasta ahora hemos analizado los textos proféticos hebreos y cristianos. Ezequiel, Daniel, el Apocalipsis. Pero hay otra tradición que lleva sus propias profecías sobre los tiempos finales, su propia escatología, sus propias respuestas a la pregunta de cómo termina la historia. El Islam. Y la escatología islámica, particularmente la escatología chií que informa la visión del mundo del régimen iraní, tiene descripciones de los tiempos finales que se superponen con las profecías hebreas y cristianas en formas que resultan extraordinariamente perturbadoras cuando se leen en paralelo. No porque sean idénticas, sino porque en algunos puntos críticos apuntan hacia el mismo escenario desde lados opuestos. Dos escatologías que esperan cosas diferentes, en el mismo lugar, al mismo tiempo, y ambas con actores que tienen armas, dinero y voluntad de actuar. Eso es lo que vamos a decodificar en el próximo episodio. Antes de cerrar, la pregunta que quiero dejarte: cuando miras el mundo de hoy, cuando ves el mapa del Medio Oriente, las alianzas que se forman, los conflictos que no encuentran resolución, los sistemas que se construyen con capacidad de control que ninguna generación anterior tuvo, ¿crees que estamos dentro del mapa que los profetas describieron o simplemente estamos viendo patrones donde queremos verlos? Hay quienes responden con certeza inmediata en una dirección y hay quienes responden con la misma certeza en la otra. Ambos tienen argumentos, ambos tienen historia detrás, pero quiero leer los tuyos. Te leo en los comentarios. Porque si los profetas tenían razón, el final de la historia no llegará desde donde el mundo está mirando. Código profético. No estamos aquí para cerrar el debate, estamos aquí para abrirlo.